Hola a todos, bienvenidos al ejercicio 1 de la ayuntía 6. Se va a tratar de rozamiento por deslizamiento, que fue lo último que vieron en la clase del jueves. Entonces veamos el ejercicio del libro. Dice, los tres bloques se encuentran tal como se representa, colocados sobre el plano inclinado de 30 grados y estando una fuerza P paralela al mismo aplicada al bloque central. El movimiento del bloque superior está impedido por un alambre que lo une al soporte rígido y en la figura se indican los coeficientes de rozamiento estático para cada una de las tres parejas de superficies en contacto. Determinar el valor máximo que puede tener P antes de que tenga lugar algún deslizamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando? ¿Cuál es la fuerza máxima P que podemos tener antes de que ocurra un colapso de la estructura? ¿Ya? Que ese colapso se refiere a que uno de estos dos bloques, este o este, deslice, ya que este bloque no va a deslizar porque está amarrado aquí con una cuerda y tenemos el caso que este deslice primero y se vaya hacia abajo, por lo tanto este se caiga, o que este deslice primero hacia allá y se caigan los dos de arriba. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Un diagrama de cuerpo libre de cada uno de los bloques. Entonces partimos por el bloque de más arriba, el de 30 kilos, en donde tenemos el peso del bloque que actúa hacia abajo. Ya, importante decir que aquí el sistema de referencia que estamos usando es el de plano inclinado. Pueden usar el XY convencional, pero para este ejercicio conviene más usar el de plano inclinado, dado que la única fuerza que no está en este plano es el peso. Entonces aquí tenemos un peso de 30 kilos por 9,81 newton. Perdón, 9,81 aceleración de gravedad para poder tener esto en newtons. Tenemos una tensión T actuando hacia allá. Tenemos la normal del cuerpo que actúa perpendicular a la superficie. Y tenemos la fuerza de roce que genera este cuerpo con este cuerpo al estar en contacto. Y esas serían lo que está actuando sobre este cuerpo. Vamos al siguiente. El cuerpo de 50 tiene su peso actuando hacia abajo de 50 por 9,81. Tiene, primero vamos a anotar lo propio del cuerpo y después vamos a anotar las fuerzas que se pasan de acá para acá. Tiene su normal, tiene la fuerza de roce, tiene la fuerza P y ahora tiene estas dos que las llevamos de acá para acá y las ponemos con los signos contrarios. Y por último, el cuerpo de 40 kilos tiene su peso de 40 por 9,81. Tiene su normal y tiene su fuerza de roce.
Y lo que trasladamos de acá para acá son las fuerzas F2 con el signo cambiado, perdón, sí, el signo, el sentido, y la normal 2. Ya. Entonces ahora lo primero que vamos a hacer es equilibrio de fuerzas verticales en cada uno de los diagramas de cuerpo libre. Entonces para el primero, actuando en la vertical, tenemos N1 hacia arriba y tenemos negativa la fuerza del peso. ¿Ya? Ahora hay que ver el ángulo correspondiente. Vamos a ver aquí de manera simple. Ya tenemos que esta la llevé para acá y yo sé que este plano de 30 forma una perpendicular con este. Por lo tanto, este es 60 y a su vez la fuerza que actúa hacia abajo y la que actúa hacia acá están con un ángulo de 30. Por lo tanto, la componente horizontal es con respecto al, como es el cateto adyacente al coseno de 30, y la componente en X con respecto al seno de 30. ¿Ya? Eso es lo importante. Eso lo vamos a dejar ahí anotado. Entonces, como estamos viendo la componente vertical, vamos a hacer con respecto al coseno. Entonces, todos los pesos van a tener su componente en coseno. Entonces, tenemos N1 hacia arriba y el peso hacia abajo. ¿Ya? Vamos a hacer estas operaciones al tiro. 30 por 9,81, 40 por 9,81 y no, el primero 50 y ahora 40 por 9,81. La primera es 294,3. La segunda es 490,5. Y la tercera es 392,4. Entonces, tenemos la primera que correspondía a 294,3 newtons por su componente de coseno. Y esto es igual a 0. Entonces tenemos que N1 es 254,8 newton. Lo vamos a aproximar a 255 newton. Luego, sumatoria de fuerzas verticales en el cuerpo de 50 kilos. Tenemos N2 actuando hacia arriba. Actuando hacia abajo tenemos la componente del peso,
que serían los 490,5 newton que calculamos arriba, por el coseno de 30. Tenemos la fuerza actuando hacia abajo de N1, que N1 lo calculamos recién, que nos da menos 255 newton. Todo esto en equilibrio igual a cero. Esto nos da como resultado un N2 de 680 newton. Y por último, tenemos N3 actuando hacia arriba. Lo mismo de antes, el peso actuando hacia abajo. Esta vez son 392,4 newton por el coseno de 30. Menos N2, que lo que conocemos ya, que es 680. Y todo esto igual a cero. De aquí despejamos N3 y nos queda que N3 es 1019 newton. Entonces, como dije al comienzo, hay dos posibles situaciones. Primero, que desliza el cuerpo del medio o que desliza el cuerpo de abajo de 40. Entonces vamos a hacer una suposición que el bloque del medio desliza primero. Entonces, ¿qué significa esto? Que las fuerzas F1 y F2 van a estar en su punto límite. ¿Ya? Entonces vamos a, como a poner el punto crítico en el que estas dos fuerzas generan que se rompa el equilibrio estático. Entonces las condiciones son que F1 y F2 sean iguales a mu por la normal. Entonces, solo sabemos que F máximo es coeficiente mu estático por la normal. Entonces, el cuerpo del medio tiene dos fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2. F1 tiene que ser igual a el coeficiente de roce entre estos dos cuerpos, que sería este de aquí, 0,3, por la normal del cuerpo, por N1, que sería 255. Y esto es igual a 76,5 newton. Y tenemos F2, que ahora es con respecto a este roce, o sea, un coeficiente de 0,40. Con respecto a la normal 2, que la tenemos calculada de 680 newton. Y esto nos da como resultado 272 newton. ¿Ya? Y ahora, como tenemos esta suposición, hay que comprobar que todas las ecuaciones de equilibrio sean coherentes con nuestra suposición. Entonces, ahora vamos a calcular cuánto vale P en este caso. Entonces, para eso hacemos equilibrio de fuerzas en el eje X, en donde está la fuerza P, o sea, en el bloque del medio. Entonces, mirando el bloque del medio, ¿qué tenemos actuando en X? En su dirección negativa
tenemos P, entonces voy a anotarlo como menos P. Y en su dirección positiva tenemos F1 y F2, que los conocemos, entonces voy a poner más 76,5 más 272. Esto es en el cuerpo de 50 kilos. Entonces, teníamos esta fuerza, tenemos esta positiva y nos queda la componente negativa del peso. Entonces también sería negativa por el peso de los 50 kilos, que dijimos que era 490,5 newton, por la componente esta vez del seno de 30. ¿Por qué? Porque estamos en el eje X. Como dijimos antes, en X se usa el seno. Y esto es igual a 0. Aquí entonces, despejando P, tenemos que P vale 103,1 newton. Entonces tenemos un valor de P. Ahora hay que comprobar la hipótesis, que nosotros dijimos que primero desliza este bloque. Entonces tenemos que para una fuerza P de 101,3 newton, perdón, 103,1 newton, este bloque desliza. Pero tenemos que verificar que cuando eso pasa, este bloque no desliza. Es decir, que este desliza primero que este. Entonces para eso debemos hacer sumatoria de fuerzas en X. Pero ahora en el bloque de 40 newton, de 40 kilos, perdón. Entonces, en X tenemos, mirando aquí, tenemos F3 en la dirección positiva. Tenemos F2 en la dirección negativa. Y tenemos el peso en la dirección negativa. Y el peso era 392,4 newton. Por la componente del seno. Esto es igual a 0. Y aquí nosotros conocemos F2, que es 272 newton. Entonces tenemos que F3 es igual a 392,4 por el seno de 30, más F2, que lo conocemos y es de 272 newton. Por lo tanto, F3 es 468 newton. Y ahora tenemos que comprobar si esta fuerza 3, actuando aquí, es soportada por el sistema. ¿Ya? Es decir, tenemos que calcular el roce máximo que mantiene este cuerpo en equilibrio. Que sabemos que, como lo dijimos acá anteriormente,
el roce máximo es mu por la normal. Entonces, para el bloque de 40, nosotros queremos que no se sobrepase esta fuerza, es decir, que esté sin movimiento. Tenemos que la normal es de 0,45, porque estamos mirando entre el cuerpo de 40 y la superficie. Entonces tenemos que esto F3 máximo es de 0,45 por su normal, que la tenemos calculada, que es de 1019 newton. Esto da como resultado 459 newton. Entonces, cuando la fuerza es mayor a 459 newton, significa que el cuerpo pasó el equilibrio estático, ¿ya? Y como a nosotros nos dio que tenemos una fuerza de 468, significa que el cuerpo entró en movimiento antes que el cuerpo de 50. Por lo tanto, nuestra suposición está errónea. No cumple. ¿Ya? Entonces, como nuestra suposición no cumple, entremos ahora, sabemos que el caso no va a ser en el que el bloque de 50 desliza primero, sino que el bloque de 40 kilos va a deslizar primero. Entonces ahora es más que nada devolvernos para atrás en el ejercicio y ahora sabemos que la fuerza máxima F3, que es como nuestra limitante al ejercicio, F3 obligadamente va a ser el caso máximo, que es los 459 newton. El caso anterior era que era 468, pero nos pasamos del caso crítico, entonces bajamos a nuestro caso crítico, que sería 459 newton. Entonces ahora, devolviéndonos, hacemos sumatoria de fuerzas en X igual 0 para el caso de 40 kilos. Entonces al final estamos haciendo esto mismo que hicimos acá, pero hacia arriba. Entonces esto es F3 menos F2 menos 392.4 por el seno de 30. Esto es igual a 0. Nosotros ya conocemos el valor de F3, entonces tenemos que 459 newton menos 392.4 por el seno de 30 es igual a F2. Por lo tanto, F2 es 263 newton. Y ahora haciendo sumatoria de fuerzas en X para el bloque de 50, que es donde tenemos la fuerza P, que es la que queremos calcular, tenemos que esta sumatoria es menos P más F1 más F2
menos el peso, que habíamos dicho que era 490,5 por el seno de 30, y todo esto igual a 0. De aquí conocemos F2, que lo calculamos recién, y conocemos F1. Entonces tenemos que P es igual a 490,5 por seno de 30 menos F1. F1 es 76, perdón, es 76,5 y F2 es 263. Despejando esto nos da que P es de 93,8 newton. Y si nos damos cuenta, al principio nos había dado un P de 103,1 newton, pero no se cumplía. Entonces ahora lo más lógico es que el valor de P tenga que disminuir. Entonces vemos que disminuyó y nos da que el valor de P final es de 93,8 newton, para el cual el sistema deja de estar en equilibrio, en donde el primer bloque en romper el equilibrio estático sería el bloque de 40 kilos. Y eso sería el ejercicio. Si tienen cualquier duda me la pueden enviar por mail.